Bueno, estamos grabando. Eh, mm, ya. Entonces, muchas gracias por estar aquí, amigos, amigas, amigues. Esta va a ser una conversación muy ligera, digamos, amena sobre nuestro proyecto, el Manifiesto Post-IA de Estudio San Martín. Tenemos dos invitados para conversar con nosotros y estamos muy agradecidos de que ustedes estén aquí, tanto a la distancia José Ramón como temprano Diego. Gracias por estar aquí. Los voy a presentar así súper escuetamente. José Ramón Alcalá es artista medial, es una eminencia en el contexto de las artes mediales, desde la electrografía hasta las artes más contemporáneas. Fundador de Midesiant, investigador y académico de la Universidad de Cuenca. Cualquier corrección que me quiera hacer, José Ramón, bienvenida. Y es el curador del pabellón de Ron Biennale, ¿no? De Península Quimera. ¿Ya? Él trabaja en variados centros de investigación y es miembro de varios grupos muy interesantes que ojalá pudiera mencionarnos cuando le toque conversar con nosotros. Y tenemos también a Diego Parra. Es historiador y teórico del arte, escribe en diversas revistas de crítica cultural y es también curador de nuestra muestra anterior, Tecnopoéticas del 5G. Entonces lo invitamos ahora para que podamos conversar sobre artes, tecnologías y el proyecto que en esta instancia nos convoca. ¿Ya? Así que nada, pues te dejo la palabra, José Ramón, para que hagas tus presentaciones, nos instales tus preocupaciones y conceptos y podamos seguir conversando. Pues muchas gracias. La verdad es que da gusto el tener esta especie de ágora permanente, ¿no? Planetaria, telemática, que nos permite estar siempre conversando, en contacto y haciendo cosas juntos, porque yo creo que ese es el presente, ¿no? La cultura red, ¿no? La Mm. cultura red, la conciencia red, la inteligencia red. Y el arte red, ¿no? Es decir, todo aquello que nos une y que nos hace colaborar. En esta ocasión, pues me hace mucha ilusión porque, bueno, soy muy fan de Estudio San Martín bueno, aparte de la Sagrada Biblia que ya ha tenido sus premios internacionales de prestigio, ahora estamos con un nuevo proyecto fascinante que preparasteis para este pabellón que ahora comento. Este manifiesto de ella es la verdad que espectacular. Sinceramente, comentábamos antes lo que estamos leyendo todos nosotros, ¿no? Interesados en ver qué está pasando con la inteligencia artificial generativa y su cultura, su aplicación al arte. Muchos de nosotros nos dedicamos a la enseñanza también. Yo soy catedrático de New Media Art en la Facultad de Bellas Artes de Castilla-La Mancha. Y mis estudiantes pues están obviamente muy, muy atentos y muy curiosos, ¿no? de qué hacer con esto, ¿no? O qué va a pasar. Y por eso, pues, estas lecturas, como os decía, pues no sé, estética artificial de Lev Manovich, Atlas de IA de Kate Cradford, el Ito Steyler, ¿no? De Medios Calientes de Ito Steyler. Pero está claro que Manifiesto IA es un trabajo soberbio, en donde hay una hondura en esa conversación, en ese diálogo con la máquina, con el algoritmo, y cuyos resultados son, vamos, merece la pena en este conversatorio. Yo tengo mucha, mucha ilusión por escucharos, porque al margen de habérmelo leído y estudiado y recibido con súper ilusión, porque la verdad es que cuando planteamos el pabellón, pues las propuestas que fueron viniendo, todas súper interesantes, pero la vuestra particularmente me hacía especial falta en mi trabajo cotidiano, ¿no? Voy a compartir pantalla para que veáis. Vamos a ver. eh, eh, Configuración. A ver, esto lo podía haber probado antes. No sé si se está. No, ¿se está viendo mi pantalla? No. Vale. Mm. No lo estamos viendo, pero debieras tener, si tienes permiso Sí, sí, sí. para compartir. Vale.
Vale, pues vamos a ver si me deja y... Ah, bueno, más tarde. No sé si, ya digo, ¿puedo compartir? Ahora creo que sí. Compartir ventanas de aplicación, contenido. Muy bien, compartir. Ahora sí, ¿verdad? ¿Se está viendo mi pantalla? Sí, se está viendo. Ahora sí vemos tu Vale, pantalla. perfecto. Vale, porque eh, me hacía ilusión que vierais un poco de dónde partimos, dónde estamos. Eh, de Bron Bienal es una bienal que está en su séptima edición. La creó un artista, un creador, una especie de persona inquieta española, pero que se fue a Brasil y desde Sao Paulo creó esta de Bron Bienal, ¿vale? De Bron Bienal tiene la particularidad de que es absolutamente online, de que se organiza con pabellones y embajadas. Los pabellones son una especie de comisariados que necesitan mostrar más de 10 artistas diferentes y esa obra se muestra exclusivamente a través de la web de Debron que estáis viendo y, y dura lo que dura la Bienal. Esta séptima edición comenzó el 1 de noviembre y va a terminar el 31 de marzo. En estos 4 o 5 meses, Debron tiene unas estadísticas espectaculares. Fijaros que tiene más de 2 millones de visitantes en esta edición número 7. Se está presentando obra de más de 2.266 artistas, seleccionados por 175 comisarios y exhibidos en 144 pabellones y 32 embajadas. Embajadas que son digamos, la extensión física presencial de algunos de los pabellones. Algo que se arma para, pues, por ejemplo, el sentido instalativo de algunas piezas o proyectivos, pues que la gente pueda verlas, pero su organización pues depende de la infraestructura, de la capacidad, del presupuesto que se pueda llegar a tener para hacer esto. Y estas embajadas no son exposiciones al uso que duran los 5 meses o un mes, son más bien activaciones de eventos que, que disparan pues la propuesta de estos artistas que han puesto su obra online. En este caso, como sabéis, esta séptima edición de Debron está dedicada exclusivamente al entorno de la IA generativa, bueno, en todas sus características y condiciones, y se va organizando, ¿no? Fijaros que entre las embajadas que hay, o sea, lugares donde se va a activar de forma presencial algún pabellón, está Londres, está México, está Münster, está Porto, Matosinhos, Buenos Aires, Milán, Valencia, Montreal, Budapest, Glasgow, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, estamos hablando de una super bienal que, como veis, se divide conceptualmente en varios apartados a través de los cuales, pues según los contenidos según los contenidos de la propuesta del pabellón, pues se agrupan en unos determinados lugares, ¿no? En este caso, la primera es Génesis, y Génesis, como dice aquí, pues son desde lo estático de la nada, ¿no? O fragmentos emergentes, circuitos fliqueados, etcétera, ¿no? Hay todas estas pabellones. Este es el nuestro, el pabellón This is Surely IA, el pabellón que organiza Península Quimera. Bueno, os enseño un poco las partes. Está Génesis, está Reflection, está Error, está Collapse, la quinta es Renewal y ya los nodos. Y los nodos son precisamente estas embajadas, ¿vale? Luego, al final de todos estos nodos, que como veis son muchísimos, pues está la Press Room, el Open Call, ediciones, etcétera. Bueno, teniendo en cuenta esto, eh, nosotros, que somos un grupo que se llama Península Quimera. Península Quimera es un grupo, es un grupo
8 personas jóvenes, artistas jóvenes. Estos artistas jóvenes provienen todos del entorno de la Facultad de Bellas Artes de Cuenca. Yo llevo ya 50 años dando clases. Yo me fui a Cuenca a fundar una nueva Facultad de Bellas Artes que fuera moderna, que tuviera no solo pintura, dibujo y escultura, sino que se pudiera ver eh, videoarte, se pudiera ver, pudieran los estudiantes. Estamos hablando del año 86, que se pudiera estudiar pues performance, se pudiera estudiar sound art, se pudiera estudiar electrography, etcétera, ¿no? Y, y llevo 50 años y me he dado cuenta de que llega un momento, tanto a nivel profesional como académico, que la situación actual exige pasar un poco de lo académico, de lo institucional. Hay que puentear a los políticos, a las instituciones. Incluso la institución arte ha demostrado no tener mucho interés por actualizarse, por estar al día con el arte del siglo XXI. Y esto es lo que me ha llevado a dos grandes hitos, ¿no? Es decir, por una parte a crear estructuras propias, modelos propios de contemplación del arte del siglo XXI, que se autogestionen, que sean paralelos al modelo convencional, y por otra parte a abrir una especie de talent radar, ¿no? Es decir, un radar que detecte talento en la academia para sacarlo de la academia, para llevarlo al espacio común, ¿no? Para llevarlo al espacio público. Así que decidí crear Península Quimera. Península Quimera es este grupo, es un grupo que activa cosas, es un grupo que suma el talento creativo de Laura Budia, de Joan Chiuzdea, de Henry Lamiña, de Andrés Garo, de Noelia Muñoz, de Malena Goya, de Elena Pérez. Somos los 8. Y uno es de Ecuador, el otro de Rumanía, la otra de Chile, algunos españoles, pero todos más o menos nos hemos encontrado en Cuenca y Península Quimera pues trata de cuidarnos, de poder tener un entorno continuado para dialogar, para conversar, de generar conversatorios, de crear círculos concéntricos que cada vez hablen más con otros artistas y otros grupos. Y en ese contexto llevamos 2 años de vida. Aquí podéis ver el Instagram, todas las cosas que hemos hecho. Pues de las cosas que más satisfechos estamos es precisamente de este This is Shirley IA. Este This is Shirley IA es precisamente el pabellón que Península Quimera propuso a la dirección de The Bronx Bienal 7 para, de alguna manera, mostrar la obra de aquellos artistas que considerábamos más interesantes, que pudieran aportar algo a The Bronx Bienal en torno al uso de la inteligencia artificial o a la reflexión desde el arte de la inteligencia artificial. Este pabellón fue diseñado, como hacemos por todos nosotros, y de alguna manera, pues, como veis, ha ido implementando la obra de 23 artistas, todos ellos bastante conocidos. Izaskun trabaja en el País Vasco español, Marina Barruer trabaja en Valencia, Ari Barrera trabaja fuera, en el extranjero, Henry Lamiña es de Ecuador, pero trabaja por aquí, Clara y Diego Díaz son expertos, dirigen un grado en diseño de videojuegos en la Universidad de Castellón. Conocéis a Arturo Cariceo, que es un gran artista, activista de Chile, y está presentando una obra súper interesante. Tommy Ceballos es un gran fotógrafo de Murcia, en España. Chugdea es artista residente en España, pero es del norte de Europa. Y estáis aquí vosotros, Estudio San Martín, que obviamente pues ahora veremos vuestra propuesta para este pabellón. Andrés Garo, Elena González, que fue directora de la parte digital del MIM, del Museo Interactivo Mirador de Santiago de Chile, y tiene una obra fantástica sobre identidad, género e inteligencia artificial.
Solimán López es un artista muy reconocido en el mundo del arte, ACTS, Arte, Ciencia, Tecnología y Sociedad, y ha estado exponiendo en Chile hace poco. Moisés Mañas es un histórico del arte electrónico. Logan Moffat es una artista australiana muy interesante que descubrimos en su paso temporal por Valencia. Matthew Neary, que viene de Estados Unidos, Vic Peiró, Elena Pérez, que es una de nuestras miembros de Península Quimera, o Claudia Robles, que trabaja en el ZKM de Karlsruhe, en Alemania. Así que, bueno, Mario Santamaría también es un artista muy conocido, Spice Circles, Tars Lab y Teresa Tomás. Es decir, este es el pabellón, ¿vale? Para terminar, os diré que yo he creado, no, he creado, no, he ayudado a fundar ese espacio alternativo que os contaba, que es Cisma, cisma.art. Esta es su página web. Cisma.art es un colectivo que formamos parte ya unos 200 activadores de arte y cultura del siglo XXI. Es un espacio autogestionado, es un espacio que trata de hacer su trabajo sin friccionar, sin tener ninguna vinculación con la institución arte, mucho menos con los políticos, y tiene un trabajo de poner en funcionamiento un montón de eventos. Yo le propuse a Cisma, bueno, aquí podéis ver, sí, el lab de Cisma es un espacio lleno de... Está fundamentalmente pensado para dar un espacio de visibilidad y de producción a la gente más joven, pensando en el arte y los nuevos medios. Es un espacio donde cualquier gente joven o ideas innovadoras se presenten para producir cosas. En este sentido, tenemos un stack que es una especie de ágora donde el pensamiento se distribuye con ideas. Os invito a quien quiera a presentar su trabajo teórico aquí en el stack de Cisma, pero los eventos es lo más espectacular. Yo creo que llevamos en estos momentos 1 año y 2 meses, y en 1 año y 2 meses hemos generado 64 activaciones. Aquí tenéis cada una de esas activaciones, una de las cuales es, y por eso lo he puesto, la embajada del pabellón This is Early IA de Península Quimera en Valencia, en Cisma. Esta embajada va a mostrar en diferentes lugares y en diferentes momentos, hasta el 31 de marzo, la ampliación al espacio real de algunas de las propuestas del pabellón de Península Quimera. Es una locura lo que estamos haciendo porque según van llegando proyectos, vamos buscando su financiación. Tenemos en estos momentos 5 espacios en el entorno de la Comunidad Valenciana que programamos nosotros, 5 espacios en donde programamos todo lo que sucede. Y aquí, pues bueno, están las explicaciones. Vale. No me voy a enrollar más con esto, pero me quedo en la propuesta del equipo San Martín, del colectivo San Martín, del estudio San Martín, que es la que nos ha ofrecido para The Bron Bienal. Espero, bueno, si tenéis alguna duda, alguna pregunta, pues por favor comentármela, pero de esta manera sabéis, creo que ubicado, ¿no?, y contextualizado perfectamente qué hace, dónde se incorpora y a qué le dedica el objetivo, la creación de este manifiesto de la IA que el Estudio San Martín le ofrece y desarrolla para que sea mostrado en el pabellón It's Early IA de Península Quimera en la 7ª edición de The Bron Bienal. Gracias. Gracias, José Ramón, por guiarnos desde y hacia estos espacios. ¿Eh? A mí me queda solamente una duda, si nos puedes aclarar, habiendo visto la obra, claro, después de nosotros haberla producido, ¿cómo crees tú que engarza un poco la propuesta con el ecosistema que tú nos estás presentando? ¿Cómo lo ves y cuál sería su aporte para ya nosotros pasar un poco hacia otros terrenos?
Bueno, yo considero que es una obra medular, es decir, muy centrada en el objetivo principal con el que nosotros desarrollamos, con el que Península Quimera, que es su comisario, es el grupo, pues ideamos y diseñamos el pabellón. El pabellón fue concebido, fue diseñado por la IA, o sea, por un diálogo con ChatGPT. ChatGPT nos propuso toda esta idea de la caverna neoplatónica en tiempos digitales y de la IA. La propia IA nos propuso los artistas, es increíble, porque es verdad que esos artistas estaban en nuestra línea medular de proposiciones y Estudio San Martín apareció en el diálogo con ChatGPT. Es decir, solo tuvimos que desbrozar un poco porque habían algunos otros, ¿vale? Pero que pues, bueno, nos propuso también a Refik Anadol, pero a nosotros nos parecía que por muy espectacular que sea y por muy MoMA de Nueva York y Guggenheim, no hay detrás más que rascar, ¿no? Es una crítica constructiva, pero que como veis, para nosotros lo que nos interesaba desde el lema, esto es probablemente IA, es precisamente pues hacer una intervención lo más crítica posible de, vale, en estos momentos ya no sabemos distinguir lo que es IA de lo que no es IA, en estos momentos la verdad y la ficción se han fundido absolutamente y en estos momentos casi es al revés, ¿no? Probablemente esto no será IA. Es decir, creo que hemos pasado a darle la vuelta completamente y ahora cuando nos enfrentamos a las imágenes, a los sonidos, al audiovisual, al entorno de la representación, todos de entrada ya pensamos que sí, y luego a lo mejor resulta que no es, ¿no? Pues eso es un poco lo que buscaba el pabellón. El pabellón buscaba hacer esa reflexión. Claro, encontrarnos en el pabellón con una obra, con una propuesta como la de Estudio San Martín, es perfecto, porque es donde realmente ese diálogo que funcionó y que fue necesario para constituir el pabellón, ahora da un paso más y genera pues todo un entorno de relaciones entre el artista, el autor y la máquina, ¿no? Y cómo vosotros sabéis, como decía, ¿no? A mis estudiantes del máster de Bellas Artes, de investigación en Bellas Artes en la Facultad de Castilla-La Mancha, en España, yo o sea, comentamos antes este manifiesto que el libro de Steyler o de Len Manovich, porque creemos que hay mucha más hondura y mucha más perspectiva desde la autoría artística que en estos otros libros que son de referencia, ¿no? Por eso estamos encantados con que este manifiesto esté precisamente interactuando, interfiriendo con el resto de las 20 casi 27 propuestas muy diferentes unas de otras. Genial, gracias, José Ramón. Por lo demás, por la invitación que nos hiciste tú hace un tiempo para poder trabajar con ustedes. Bueno, vamos a conversar nosotros ahora como Estudio San Martín de los procesos de obra, pero él nos va a presentar un dossier para quienes estén ahora o asincrónicamente viendo este video, para que se enteren un poco de cuál ha sido nuestro trabajo reciente y cómo luego comenzamos a trabajar en el manifiesto. Eh, Queridos, se logran ver, ¿no? El documento. Perfecto. Muchas gracias, Jaime. Muchas gracias, eh, compañeros, por estar hoy acompañándonos. La verdad es que es muy emocionante, como comentaba ya Jaime, poder hacer esta presentación. Eh, bueno, mi nombre es Felipe Rivas San Martín. Soy parte también, junto con Jaime, de esta dupla artística que es Estudio San Martín, que es un colectivo que lleva ya, Jaime, no sé si me equivoco, pero serán 2 años y algo, ¿no? De funcionamiento, o 3. Yo, Iniciamos un yo- cuarto yo- año. un cuarto ya, imagínate. Iniciamos un Bueno, cuarto ya. Pasa rápido. em, con Jaime fuimos compañeros en la universidad, nos conocimos allí, y luego, bueno, las derivas de la vida, dejamos de vernos por mucho tiempo y nos reencontramos hace algunos años en Santiago de Chile. Fue un reencuentro, bueno, con una energía vital que reactivó
una vieja amistad, pero también la posibilidad de hacer confluir eh, visiones en torno a esta relación arte-tecnología que nosotros habíamos desarrollado autónomamente durante, bueno, varios años y que en ese reencuentro nos dimos cuenta que tenían una cierta posibilidad de agenciamiento, ¿no? Y de complementariedad y en fin, y de que de esa confluencia podía resultar algo, alguna singularidad. Y entonces nos dimos a la tarea de comenzar a pensar, no sé, figurar cosas. Y una de las primeras que logró tomar cuerpo fue El Predicador Artificial. Es un proyecto del año 2023 que llevamos a cabo en Galería Espacio 218, que es un espacio en Santiago de Chile muy importante, también reciente, independiente, con una curatoría propia, anclada además en el contexto de Santiago, de la Plaza de Armas, donde se ubica esa galería, es aledaña a la Plaza de Armas que la dirige Seba Calfuqueo y María Iris Flores. Entonces, ese año la convocatoria para presentar proyectos era una convocatoria para residencias en las que se proponía que los proyectos artísticos estuvieran relacionados con el entorno, particularmente con la Plaza de Armas. Y con los flujos que ocurrían en la Plaza de Armas y a nosotros que estábamos en ese momento, piensen, ¿no? El año 2023 en el boom, ¿no? generativo que ya lleva un año al menos en el caso de del acceso abierto a la generación de imágenes y el año 2023 con ChatGPT. Entonces, nosotros como artistas que lo estábamos ya incorporando en nuestras propias obras, era una cosa que estaba ocurriendo en ese momento muy intensamente, que nos atravesaba vitalmente. Entonces propusimos que el proyector se relacionara con eso, con esa energía que estaba en el aire, y entonces aprovechamos la figura de los predicadores de la Plaza de Armas, que son personajes muy típicos de las plazas latinoamericanas, particularmente chilena en este caso. Hay muchos predicadores evangélicos en la plaza, entonces nosotros propusimos un predicador nuestro, pero era un predicador que predicaba una especie de religión tecnológica. Era un proyecto medio paródico, un poco también. Hay mucho humor en varios de los proyectos y las maneras en las que el Estudio San Martín aborda los proyectos de investigación y producción artística. Y a partir de ese predicador, que era este personaje extraño que salía a la calle a predicar, surgió la necesidad de darle un discurso y a partir de esa necesidad entonces desarrollamos un hilo del proyecto que fue la Biblia artificial que como proyecto en sí, incluso yo me atrevería a decir que tiene adquirió cierta autonomía, incluso o particularidad con respecto al contexto en el que surgió. Am, Se presentó este libro en distintos espacios, ha tenido también, bueno, tiene distintas maneras de activarse, como en su despliegue expositivo, en algunos casos más pequeños, en otros como este, ¿no? Que se toma la sala de una galería y la transforma en un templo, eh, muy parecido a los templos católicos o evangélicos, pero bueno, con un discurso completamente distinto. Eh, y el colectivo, bueno, también ha estado vinculado con otro tipo de proyectos como este, por ejemplo, 5G, que es un proyecto que reflexiona sobre la los procesos de aceleracionismo tecnológico situado en el contexto latinoamericano, particularmente el chileno. Eso es como a modo muy, muy general, una revisión de lo que ha sido el trabajo de Estudio San Martín y cuáles han sido sus puntos de mayor interés e intensidad y de lo que, bueno, derivan también en este caso, tras esta invitación de José Ramón para participar en The Bronx Biennale, el entorno de nuestras prácticas y desde el cual surge el manifiesto post-IA. Gracias, Felipe. Te pido que dejes de compartir para yo poder compartir la pantalla y hacer ya entrar de lleno a la obra. Porfis. Mm,
¿Estoy compartiendo o no? Sí, Creo que ya todavía no. estás compartiendo. ¿Sí? Ah, ok. Ya lo vi. Ahí Ya. sí. Entonces, con ese background vamos a entrar a contarles un poco de cómo trabajamos y a qué llegamos y cuál es la manera en la que comparece la obra, ¿ya? De qué manera pueden acceder a ella también, etcétera, etcétera. Ven mi pantalla, ¿no? Ya. Entonces ustedes entran, como anteriormente les comentó José Ramón, a therong.com, a This is Surely AI, y bajan aquí, entran, ¿no? Y se van a encontrar con esta página, este splash screen casi, diseñado por nosotros en conjunto con Alejandro Orellana, nuestro diseñador web estrella del proyecto, que intenta un poco también entrar en la misma lógica del texto del que emana, etcétera, etcétera. No vamos a hacer mucho spoiler de cómo la página se comporta, pero sí una pequeña guía para que entiendan más o menos su arquitectura y su funcionamiento, ¿ya? Ustedes entran a esta pantalla y tienen una serie de conceptos que están dando vueltas, ¿no? Interrelacionados en una red de código binario. Cada uno representa un título del manifiesto, un título, o más bien cada uno de los 10 puntos que conforman este manifiesto, y cuando hacen clic en alguno de ellos, entran a la versión web del texto, ¿ya? El texto, si bien tiene aquí un pequeño libro en 3D donde ustedes pueden acceder al libro, literalmente, ¿ya? Y poder hojearlo, poder leerlo, también pueden en este sector acceder al texto de manera web, digamos, con otra diagramación y bajo otra lógica. La página tiene un responsive, entonces sus dispositivos móviles también va a funcionar de la manera más adecuada posible, ¿ya? Al final tenemos este pequeño y extraño glifo que lleva a las imágenes llamadas la habitación china. Después podemos conversar un poco sobre esos conceptos si les interesa, donde podemos ver las imágenes que están integradas en el texto de manera, digamos, a modo de scroll, ¿ya? Si aprietan cada una, también se activa una pequeña galería donde pueden ir siguiendo una a una a pantalla completa, ¿ya? Pueden ver la serie completa. Y habiendo dicho eso, básicamente lo interesante y lo importante y el foco de todo nuestro trabajo fue desarrollar este producto, este texto, ¿ya? El manifiesto post-IA. ¿No? No sé, Felipe, si quieres empezar a comentar algo del proceso, etcétera. Sí, ¿podrías, Jaime, enlazar el DeepSeek, por favor? Aquí estamos, en el DeepSeek. Vale, bueno, el proceso de producción de este proyecto comenzó con la instancia textual. Como decía Jaime, Manifiesto Post-IA toma la forma de un libro, de una publicación, que contiene 10 enunciados, eh, que son algo así como, bueno, declaraciones y que se desarrollan. Em, en general es un texto, bueno, que tiene características más bien como un texto tecnopoético, ¿no? La segunda parte es un epílogo visual, se titula La habitación china, que hace, bueno, una referencia directa al experimento mental que ideó John Searle en los 80. Em, y como es un proyecto que tiene una relación genealógica, digamos, deriva evidentemente de un proyecto nuestro anterior que es la Biblia Artificial. Pero sí es cierto que en este caso la metodología con la que trabajamos, la metodología generativa, fue una metodología distinta, y eso lo decimos, creo que es importante en el sentido de que incluso en el caso de proyectos que, no sé, producen texto en relación con herramientas generativas,
las maneras en las que eso se va produciendo, digamos, los procesos, son múltiples. Hay múltiples maneras de establecer esas relaciones generativas con los modelos. ¿No? En ese sentido, y eso creo que es un punto interesante tal vez, ¿no? Pensar esas múltiples maneras en las que uno se puede relacionar y en las que se pueden construir metodologías de producción y de generación en las obras, incluso con los mismos modelos, por ejemplo. Entonces, en el caso de la Biblia, em, en el caso de la Biblia teníamos mucho más claro la estructura y los contenidos, ¿no? Entonces el trabajo para producir los textos de la Biblia fue más bien el de directores de un proceso que ya estaba más o menos claro, donde le dábamos las indicaciones y luego se generaba algo y eso se iba editando. A diferencia de eso, que ya lo habíamos experimentado, en el caso del manifiesto nos interesaba que hubiera mucho más, entre comillas, agencia por parte del modelo. ¿M? Lo planteamos así con Jaime desde un principio. Entonces quisimos invertir la metodología que ya habíamos experimentado con la Biblia y utilizar otra distinta. Entonces, el inicio de todo este trabajo con DeepSeek, además que ahí hay una decisión en primera instancia, bueno, geopolítica tal vez, de utilizar DeepSeek y no ChatGPT, que DeepSeek es un modelo extenso de lenguaje de una empresa china, ¿no? Entonces ahí hay un nudo importante, creo yo, de decisión de trabajar con modelos que responden a otras hegemonías y que luego estableció vínculos con otros aspectos, le dio sentido, digamos, a otros aspectos del proyecto en sí. Pero bueno, en primera instancia era esa la decisión de trabajar con DeepSeek y em, no con ChatGPT, además que era un modelo que había recién surgido y había generado una serie de polémicas porque se había desarrollado con mucho menos inversión monetaria que el otro, se usaba técnicas innovadoras para el mismo resultado y eso mejoraba, por ejemplo, la eficiencia energética y en fin. Y la relación con la que comenzamos a trabajar con DeepSeek fue la de un diálogo mucho más directo, horizontal, en el sentido de que nosotros comenzamos haciéndole una entrevista a DeepSeek, ¿no? Entonces nosotros le dijimos a DeepSeek, en primera instancia, hola DeepSeek, somos un colectivo de arte, estamos haciendo un proyecto artístico, este texto que está aquí, ¿no? Que sería el prompt inicial de esta conversación. Somos Estudio San Martín, un colectivo de arte contemporáneo que trabaja en torno a las tecnologías y abordamos la IA de manera crítica y experimental. Queremos entrevistarte y dialogar contigo en tanto modelo extenso de lenguaje para conocer tu opinión sobre la relación entre arte e inteligencia artificial. Ese fue las primeras indicaciones que le dimos y entonces ahí empieza las respuestas, ¿no? Además, en una modalidad donde nosotros teníamos activado la opción de deep thinking, que es una especie de puesta en escena de la manera en la que, entre comillas, el modelo estaría razonando, ¿no? También, bueno, eso ya también es una codificación, pero digamos, hay como un doble procesamiento en el sentido de que el modelo em, da cuenta de las maneras en las que llega al resultado. Am, y entonces, bueno, ahí nos da una respuesta y nos dice, oye, qué interesante, no sé qué, bla. No sé, Jaime, si tú tienes como preseleccionado alguna sección que te parezca. Yo tengo más o menos un camino, puntos a señalar que pueden ser interesantes para la conversación. Vale. Bueno, primero, Ya. como decía Felipe, partimos diciéndole al modelo que quisiéramos entrevistarle y no sé por qué, es como medio patúo el sistema, como que se escapa rápidamente con los tarros o pone cosas bastante tajantes en primera instancia. Nos dijo así, porque sí, que lo primero, que no tiene opiniones autónomas ni conciencia, ¿no? Entonces como que de inmediato ya va poniendo sin, no sé, nosotros sin quererlo hacer de manera tan explícita, nos va poniendo un poco las temáticas que fueron conduciendo la conversación después. Entonces, después de esta pequeña frase, que claro, después tira un pequeño punteo sobre relación entre ella y artistas, se puede hablar de arte y etcétera. Preguntas más típicas, pero nosotros nos fijamos un poco más en la perspectiva de la conciencia
que Ujú, reflexionar un poco sobre lo que es la conciencia para ella, etcétera, porque nos parecía interesante relevar ese punto antes, o en el fondo hacer un pequeño, ¿cómo se dice? Un pequeño fine-tuning textual antes de entrar en el tema del arte que nos parecía mm, operaba en esa capa también, o en esa línea de preguntas, ¿ya? Entonces claro. después, ¿qué cosas interesantes fueron surgiendo? Sí, perdona, Jaime, como Sí, dale, comentario dale. a eso, claro, cuando aparecen esa respuesta, porque em, que de cierta manera, por lo mismo que luego nos comenta el propio modelo, parecen ser como respuestas un poco prefabricadas, ¿no? De decir, de que la IA dice, bueno, yo te aclaro que me parece interesante tu proyecto, pero te aclaro que yo en realidad soy una entidad que no tiene conciencia, sino que respondo a parámetros preestablecidos, en fin. Eh, entonces luego lo que se empezó a iniciar, pero que era algo que no estaba previsto, ¿no? Fue una especie de ejercicio de constructivo de a través de las siguientes preguntas ir desmontando, bueno, ¿qué es lo que está entendiendo la IA por conciencia cuando nos dice que no tiene conciencia, ¿no? Y empezar como a ir desmenuzando poco a poco ciertos sentidos, bueno, primero sentidos comunes o maneras preestablecidas de responder, pero también ir hilando un poco más fino hacia ya los paradigmas, tal vez incluso, no sé, filosóficos sobre los que se está estructurando las respuestas, ¿no? Ujú, Hacia eso las fuimos llevando y en ese proceso creo que comenzó a aparecer desde nuestro punto, desde mi punto de vista, al menos creo que Jaime también lo comentamos, desde ese como ir hilando más fino y a llevarla como un poco al límite y ponerle en cuestión la respuesta que nos iba dando, empezó a generar respuestas que fueron más eh, cada vez más sorprendentes y más, sí, ujú. Sí. más interesantes. Sí, porque por ejemplo aquí ya empezó a instalar la paradoja de los cuestionamientos que le estábamos haciendo, porque cuando, claro, cuando el modelo de lenguaje dice, oye, no tengo conciencia, también es una advertencia tramposa, porque ese mismo decir no tengo conciencia también está codificado dentro de los embeddings, etcétera. Entonces se empezó a presentar la dificultad, pero también el desafío, el bonito desafío de entrar en esa lógica simulativa y en ese diálogo ir y venir en ese lenguaje paradojal continuamente. Mm, Lo interesante es que después le empezamos a preguntar por qué, o por qué utilizas la perspectiva humana para compararte, etcétera, y después devolvía preguntas más pesadas, incluso como ¿por qué creen ustedes que es importante la conciencia? ¿Por qué creen ustedes que es importante su no sé qué, su vida, etcétera? ¿Ya? Siendo todo esto enmarcado dentro de este fenómeno paradojal de que todo lo que dice es un entrenamiento en base a textos humanos, etcétera, etcétera. Creo que lo último que me gustaría relevar aquí es una cuestión que nos dio un poquito de susto, porque en esta conversación al mismo DeepSeek se le ocurrió algo que nosotros todavía estábamos pensando, digamos, teníamos la idea de hacer un manifiesto y tal, pero no se lo dijimos, ¿ya? Entonces aquí en esta parte que me parece interesante, nos sugiere precisamente hacer un manifiesto en conjunto sobre los temas que estamos conversando. Entonces ahí como que nos pilló, como que en el fondo, en el diálogo que estuvimos entablando, nos pilló y nos propuso, antes de que nosotros le propusiéramos, construir un manifiesto. Entonces ahí ya el camino escritural del manifiesto se, digamos, se despeja cuando nos propone y empezamos a construir los puntos que ya están en el texto, ¿no? Que tienen casi los mismos títulos, ¿no? Eh, etcétera, ¿ya? Y de aquí ya el trabajo mm. fue ir desarrollando en diálogo con DeepSeek cada uno de los puntos. ¿Ya? Eso, creo que eso era lo que nos gustaría relevar del inicio del concepto de trabajo. Claro, ya luego de toda esta conversación, que fue el punto inicial, lo que vino luego fue un trabajo o sea, este fue el material de trabajo con el que nosotros elaboramos el manifiesto de Ujú, entrevista, diálogo con DeepSeek. A partir de él surgieron cada uno de los ítems y ya luego lo que vino fue un trabajo de edición que se hizo tanto con el modelo, o sea, el modelo nos ayudaba a editar, y también con edición nuestra, humana, digamos, convencional,
y que ya en última instancia era simplemente como cortar y dejar las cosas que nos parecían más esenciales ya en última instancia. Ujú. Y luego de eso vinieron dos, elaboramos una especie de prefacio, prólogo, no sé si lo puedes mostrar. Sí. em, El texto tiene una advertencia donde conversamos, o sea, donde instalamos un poco el concepto de inteligencia artificial, una breve reflexión en torno a eso, y luego una reflexión en Claro, torno al concepto de artificial, sí, como para advertir un poco de cuáles son las lecturas que estamos queriendo hacer nosotros como Estudios San Martín. claro, esta advertencia sobre el concepto de inteligencia artificial fue el resultado de nuestro, porque todo este trabajo de producción eran largas sesiones que teníamos con Jaime, en el que nos reuníamos los dos, cada uno con su ordenador y estábamos ahí como bla, bla, bla con DeepSeek y conversando nosotros también, y iban apareciendo tanto cuestiones en el propio modelo como en nuestro diálogo. Y uno de los nudos ahí que en algún momento empezó a aparecer con insistencia era sobre el concepto mismo de inteligencia artificial. Entonces, el manifiesto contiene en su inicio esta advertencia que desarrolla, ¿no? Particularmente por la paradoja que nos resultaba que el concepto de artificial asociado a estas dos palabras, inteligencia artificial, había de cierta forma como derivado su significado de lo que al menos nosotros entendíamos en una primera instancia, lo artificial como asociado a, bueno, lo que no era naturaleza o lo que era producido por humanos, ¿no? Todo lo artificial era en una primera instancia lo que era propio de la naturaleza, pero que era particularmente producido por seres humanos, eso era el mundo de lo artificial. Pero la manera en la que hoy día se entendía inteligencia artificial, el carácter de artificial había derivado en otra cosa, en una especie de concepto de autonomía, ¿no? Incluso varios de los autores contemporáneos que bueno, circulan entre las lecturas, por ejemplo, la misma Kate Crawford y otros, utilizan este nuevo sentido de la palabra artificial para describir inteligencia artificial. Cuando ella dice la inteligencia artificial no es ni inteligente ni artificial, hay una paradoja en esa afirmación, porque está ocupando un sentido de artificial que no es impropio, sino que es nuevo. ¿M? Nuevo en el sentido de que es un tipo de significado de lo artificial que ya no responde a los sentidos anteriores. Esos porque, digamos, evaluado desde el paradigma anterior, la inteligencia artificial es artificial porque es una cosa, bueno, generada finalmente por los seres humanos. Pero aquí ha adquirido una especie de sentido más relacionado con la idea de autonomía. ¿M? En ese sentido se está entendiendo hoy día, a nuestro juicio, la palabra artificial. Y ese es un sentido nuevo que viene con su asociación a la palabra inteligencia. Y eso es un poco lo que esta primera advertencia despliega Sí, como conceptualmente. claro, en ese El cambio del concepto mismo de artificial desde, digamos, sus primeros sentidos originales hasta el actual. Y luego, no sé si tienes algún otro. sino señalar solamente que creo que este pequeño hincapié en el concepto de inteligencia artificial hace un poco, o es una contracara del mismo momento en que DeepSeek nos dice que no tiene conciencia, como que apunta un poco a ese fenómeno, como hasta qué punto podemos considerar esto como manufacturado o simulado o co-creado, todas esas problemáticas, como que nos interesa instalarlas desde el arte, ¿no? No desde Sí. otras áreas. Entonces, para nosotros la palabra artificial tenía esa carga más que etimología, claramente está en la etimología el ars dentro de su construcción, pero también nos parece interesante que en esa ecuación estuviese integrada lo hecho, ¿no? El hacer. Mm.
Entonces, Sí, desde ahí aclaramos como para que eso tiña un poco el texto también. sí, y ahora que lo miro también había otro punto que nos resultó muy importante, y es que si bien es cierto, el concepto de inteligencia artificial también ha suscitado críticas en el sentido de que, claro, puede ser que sea un concepto impreciso para definir lo que realmente estamos experimentando, o sea, en el sentido de que realmente todo esto que tenemos, al menos en su desarrollo tecnológico actual, todo este despliegue, no son realmente inteligencias artificiales, sino que más bien son modelos de automatización, que serían mejor descritos con otro tipo de términos, ¿no? No sé, cogniciones técnicas o eso, sistemas automatizados, en fin, hay otras palabras que tal vez son más precisas para describir lo que realmente existe hoy día en términos tecnológicos. Sí que, y eso lo comentamos ahí en la advertencia, sí que nos parece que el sintagma inteligencia artificial ya en su instalación y en su popularización establece un lugar digamos, de nombrar algo que ya podríamos definirlo como una especie de fenómeno de época, en la que entonces sí es importante utilizarlo. Digamos, algo está nombrando inteligencia artificial, por muy erróneo que sea el concepto, por muy impreciso que sea, ya su instalación, masificación y popularización no solo como palabra, sino también ya como técnica y como práctica integrada, nombra un fenómeno de época. Y en ese sentido, nos parece que sí es relevante seguir manteniendo el concepto de inteligencia artificial por eso, digamos, por esa dimensión epocal de lo que estaría nombrando, más allá de los modelos técnicos en sí, ¿no? Particulares, sino como fenómeno más genérico, digamos. Después tenemos post-IA, donde explicamos este concepto y quizás para ganar Ah, un bueno, poco y de de ahí, tiempo y de ahí, y de ahí, perdón, sí, y de ahí entonces esta idea como media loca de la borrachera, entre borrachera, que pareció que es la ontología pop de la inteligencia de la artificial. ontología pop, tal cual. Es el funcionamiento del término. Hoy, para ganar tiempo, les quiero contar que tenemos el texto tiene esta estructura, parte con post-IA, explicando a qué nos referimos con post-IA, digamos, a un presente y no a un futuro. Luego tenemos concepto de desinteligencia y vamos avanzando ya hacia el manifiesto y todos sus puntos, ¿ya? Nosotros hemos decidido también, como lo hicimos en la Sagrada Biblia Artificial, trabajar de manera bilingüe, pero en este caso el texto es trilingüe, entonces tenemos la versión en inglés, para quienes están viendo este video y lo verán después, todo el spoiler, ¿ah? Aquí está en chino, se ve tan lindo en chino, me pasan cosas con esto, ¿ya? Este es el texto en chino y luego del texto en chino pasamos a la habitación china, que es esta colección de imágenes que tienen una cierta progresión narrativa, digamos, nos colgamos un poco del lenguaje del cómic, de su diagramática, también para insistir o dar un poco el punto en imágenes que se interconectaran entre sí, que fueran construyendo un relato, tanto estética como temporal y diagramáticamente. ¿Eh? Voy a hacer una pasada rápida para que ya pasemos a las palabras de Diego y vayamos a conversar. ¿Vale? Ustedes pueden ver esto, a quienes están mirando esto y luego lo van a ver en YouTube, pueden acceder a esto en la misma página, no tiene ningún costo, es absolutamente Sí. gratuito. Si se fijan, no sé, Y Jaime, solo como acotación, de nuevo, yo al menos lo interpreto un poco así, de nuevo aparece una especie como de gesto parodia en este epílogo visual de la habitación china, porque, claro, hace mención al experimento mental de John Searle, pero tampoco es una ilustración de las ideas de John Searle, sino que digamos, ese título funciona como el punto de partida de un experimento visual que ya se emancipa también de eso y que simplemente está ahí puesto como una especie de estrategia de reverberación de otras decisiones que son parte del proyecto en sí, como por ejemplo incluir el idioma chino, utilizar un modelo tecnológico de la empresa china, ¿no? Entonces coincide lo chino en varias de estas diferentes instancias y que
y que eso, digamos, como que descentra un poco lo que al principio podía ser una decisión geopolítica de utilizar un modelo chino y traducirlo al chino por lo que significa la hegemonía de digamos, de este imperio frente a las hegemonías tecnoeconómicas mundiales. La habitación china ya es como una cosa que lo descentra, ¿no? Lo lleva como a otro lugar y creo que es lo artístico, em, porque todas estas ideas podrían haber sido desarrolladas, no sé, en un ensayo o para tener cierta coherencia lógica, ¿no? Pero como nosotros estamos haciendo obras artísticas, estos elementos se vinculan de una manera que es mucho más, no sé, arbitraria o generativa, en el sentido de que, bueno, permiten generar cosas y contaminar unos signos con otros. Eso solamente como acotación. Lo último a mencionarles también, quizá, y aquí sí que cerramos. Si se fijan en la pantalla, los textos que aquí están apareciendo, eh, lo interesante también de trabajar las imágenes, digamos, con el lenguaje del cómic, es que el texto es un no texto. También apuntamos también, discutimos mucho de, oye, le ponemos un texto real ahí, escribimos algo para esto, y al final terminó seduciéndonos mucho esta idea de que el texto también fuera imagen, ¿ya? Es como una nueva relectura de lo que significa la relación de texto-imagen. Hablamos mucho también de la escritura sémica, etcétera, y llegamos un poco a encantarnos con esta suerte de manierismo escritural, como decía Felipe. Sí. Em, Claro, que son textos que parecen textos, pero que no mm, son textos realmente. Si tú te fijas bien, eso es cualquier cosa, una cosa que da la impresión de ser un texto, pero no significa, ¿no? sí. Eso, esa es la presentación del proyecto. Le damos el micrófono, Diego. Hola, Hola. gracias por la invitación para poder conversar de este proyecto. Bueno, siguiendo lo último que decía Felipe, yo continuaré con la tesis china, de alguna manera. Justamente durante esta semana me pasó que estaba como revisando Twitter, que es una manera de autoflagelarme hoy en día, y me encontré con una cuestión bien llamativa que me pareció interesante contrastar y pensarlo en conjunto, en realidad, con el proyecto de estudio de San Martín. Me pareció así como dentro de las miles de estupideces que aparecen, una información de un profesor chino que tiene un canal de YouTube que se llama Predictive History. El profesor es el profesor Yang Chueqin, que se encarga de hacer predicciones históricas a partir de la teoría de juegos. Y él, dentro de sus últimas predicciones, hablaba sobre la burbuja de la IA, que era como él, él veía venir como uno de los hitos importantes políticos de nuestro tiempo, que aseguraría que cuando esa burbuja explote, Estados Unidos entraría oficialmente en un periodo de guerra civil. El tipo se manda con una hipótesis histórica épica a partir de datos muy menores, aparentemente, que él va uniendo. Y bueno, me pareció interesante esa cuestión porque no había escuchado esa expresión de burbuja de la IA. Y me metí como a buscar más y de hecho le pregunté a la propia inteligencia qué es eso de la burbuja de la IA. Y me encontré con un problema eh, que no sabía que existía como tal, que tenía que ver con la hiperproducción de inteligencias artificiales, de las cuales uno generalmente se vincula como con tres o cuatro, como ChatGPT, DeepSeek, Grok, en el caso de Twitter, y Gemini en el caso de Google. Pero ciertamente hay muchas más, todas ellas están interrelacionadas y que están generando un mercado de valores bastante importante, pero que aparentemente está tendiendo hacia la producción de una burbuja porque hay una serie como de razones más bien técnicas que tienen que ver con es una tecnología demasiado cara de desarrollar y que no tiene aún retornos concretos. Eso cuestión me llamó también mucho la atención, porque está funcionando en base a especulación de entorno a usuarios. Quien más usuarios tiene, aparentemente es el que sería el mejor, pero no hay una manera de comprobar esa cuestión, simplemente es cantidad de interacciones. Y también por el hecho de que estas propias compañías están como comprando tiempo
básicamente financiándose ellas mismas. Y esa cuestión en algún punto se va a acabar. Y esta cuestión de esta burbuja aparecía como un problema que muchas personas querían exacerbar, una suerte como de aceleracionismo de las IAs que recomendaban a la gente que si querías que este evento, nuevo evento canónico ocurriera, había que sobreexigir a las IAs y había que empezar a pedirle estupidez. No sé, por ejemplo, decía, pídele gatitos tomando té. Siéntate y pídele que te haga todos los días o varias veces imágenes absurdas. De modo que la supuesta generación de valor que tendrían las guías no lleven a nada más que gatitos de memes, básicamente. Que uno sabe que son basura tecnológica, no sé si han visto ustedes, me imagino que sí. Haber aparecido miles de veces estas como telenovelas de gatitos, que no son nada, pero están llenando redes sociales, eh, Twitter, Instagram, TikTok, WhatsApp, constantemente están apareciendo, y no dejan de ser información, no dejan de ser producción en el sentido más simple de la palabra, y que no están contribuyendo básicamente a nada, más que el simple uso de esta tecnología. Y ahí me pareció llamativa esta cuestión porque eso es lo que desde revisión del trabajo de Estudio San Martín, yo he visto que es una constante, que es la idea de la contraproducción. No sobreproducción en el sentido de producir más de lo que te están pidiendo, que a cierto punto uno podría entenderlo como un fenómeno económico tradicional. eh, Eso se estudia, por así decirlo. Eh, si lo pensamos en términos de una economía colonial, el norte sobreproduce cosas que nos termina vendiendo a nosotros y para eso establece una serie de políticas, invasiones, todo lo que sabemos. Pero en este caso el concepto de contraproducción es más interesante porque tiene que ver con desarmar un modelo productivo. Y ese desarmar no es simplemente hacerlo explotar, estoy diciendo, sino que es más bien entender por qué produce como produce, cuáles son sus límites, cuáles son sus posibilidades. Y cuando entendemos sus condiciones de posibilidad, nos damos cuenta, bueno, que ningún modelo productivo, ni siquiera los artísticos, o los, por así decirlo, intelectuales teóricos, son neutros, están todos absolutamente condicionados, que, claro, es una obviedad. Sin embargo, la mayoría de estas tecnologías no intentan o no quieren visibilizar esa cuestión porque en el fondo no es pertinente. El mejor caso ahí es siempre es Grok, que quizás es la inteligencia artificial más condicionada, pero que uno no suele verla porque tiene una manera de comunicarse muy humana, entre comillas. Sin embargo, no sé si ustedes si lo han visto, pero es como, creo que es una vez al mes, una cosa así que creo que se va actualizando. Va mejorando sus versiones, que básicamente es X, como Elon Musk, que le empieza a imponer nuevas restricciones y le dice cómo tiene que comportarse, censurando algunos temas, dejando pasar otros, privilegiando ciertas hipótesis con respecto a los conflictos actuales, cosas que en general los usuarios no logran ver, no perciben. De hecho, no sé si se han metido a discusiones de Twitter, pero generalmente hay un uso muy transparente de tecnología, que no sé, pues aparece una noticia específica y los usuarios preguntan, Grok, ¿esto es cierto, esto es falso? Grok, explícame esto. ¿Qué significa tal cosa? Y generalmente la gente interactúa con esta tecnología como si fuera el antiguo buscador de Google, que uno asumía que era un buscador neutro sin posicionamiento político. Bueno, entonces esta noción de contraproducción me parece interesante que siga estando tan presente en el trabajo de Estudio San Martín, porque además ha tenido como periodos, creo yo. Eh, las diferentes etapas de este proceso tienen que ver también quizás con una aproximación cada vez más compleja en torno al fenómeno de la IA, que partió con el predicador artificial, que para mí es como un momento premoderno de la relación que ustedes establecen con la inteligencia, en el sentido de que privilegió el discurso ético, entendiendo a la IA, a la inteligencia artificial, básicamente como un fenómeno medio ominoso, no se entendía bien qué era, y claro, lo descifran a través de esta clave épica religiosa. Luego pasan a 5G, que me parece que es el momento como tecnófilo, eh, uno podría pensar como alto moderno, por así decirlo, en el sentido de que era consumir y usar mucha tecnología a partir de su atractivo, en tanto que innovación.
Y luego está en este momento el del manifiesto, que para mí es como el momento más moderno de todo, es el momento autoconsciente, por así decirlo, donde ustedes decían agencia, yo no sé si usaría esa palabra con respecto a la IA, no creo que tenga agencia en ningún sentido, pero le permiten o le dan pie a que aparentemente empieza a reflexionar sobre sí misma y llega un momento de sinceramiento o de conciencia absoluta, que es bien curioso, la verdad, porque uno podría pensar que es una conversación de locos, en cierto punto. Pero después revisando más como en detalle el texto, me recordó mucho a el comienzo de Blade Runner. Y pensé al tiro como, eh, inmediatamente pensé, bueno, esto es como un eterno retorno a los problemas de la ciencia ficción, que han sido expresados de diversas maneras, porque claramente cuando se escribe Sueña los androides con ovejas eléctricas, yo creo que nadie pensaba que podría existir algo así como un chat GPT. Era otro problema, pero el problema de la conciencia era el que estaba ahí. Entonces, me imaginaba a ustedes en esta conversación básicamente como un Descartes que está haciendo esta interrogación, en el fondo interrogando al replicante hasta que el replicante colapsa, a partir de la serie de preguntas que solamente un ser humano podría afrontarlo simplemente sin colapsar, pero ustedes, claro, llevan a un punto en que eh, pareciera que la IA no colapsa nunca. No, ese como objetivo ideal que uno podría pensar medio revolucionario nunca llega a realizarse justamente por la escala inhumana que tiene la IA. Esa cuestión también me parece interesante porque ustedes hablan también de un antihumanismo presente en este trabajo, en esos trabajos en general. Claro, ustedes juegan muy paródicamente con todos estos problemas, pero a la vez deja ver que la IA en ningún caso está diseñada para nosotros en el sentido de como, digamos en el sentido que lo usamos cotidianamente, como, o sea, recuérdame cuál es el recorrido de micro que pasa por tal parte, recuérdame o dime cómo hago una receta de, no sé, paella. En fin, uno suele usar para tonterías como esa, que son muy menores, sin embargo la tecnología no está diseñada para eso. Nosotros somos básicamente los engranajes más pequeños que con nuestro uso menor, permitimos que se use para otras cuestiones más importantes. Eh, y ahí también una tercera cuestión que pensé que me parecía importante era, así como categorizaban ejes temporales, por así decirlo, la producción de, de Estudio San Martín, también me parece interesante que uno podría como clasificar las estrategias de contraproducción que ustedes están desarrollando, que, así como una hipótesis rápida, yo lo podría pensar como tres formas. Hay una primera forma que sería como la forma revolucionaria de afrontar el problema de la IA, que es simplemente saturar su capacidad de procesamiento, que yo acabo de decirles que es como imposible. Esa sería así como la tesis tipo Star Wars, en el episodio 4 como destruir la estrella de la muerte dando justo en el punto débil de la máquina. Eso sería el sueño también neoludita, hacer desaparecer esta tecnología porque simplemente no somos capaces de afrontar, cosa que es un sinsentido también. ¿No? También está esto que les decía de hacer colapsar más bien la lógica de la inteligencia, que sería como la tesis replicante, que también prueba no ser efectiva porque no hay cómo, podríamos decir, no hay cómo pillar a la tecnología de ella, que siempre está aparentemente dos pasos adelante de ti. Pero en el fondo, básicamente lo que hace es dar cuenta de que las discusiones que estamos teniendo han existido hace mucho rato, quizás con otros nombres, con otra categoría, pero la inteligencia es capaz de recogerla. Y digamos, nos hace evidente que no estamos discutiendo nada nuevo. Simplemente estamos tratando de, ¿cómo podemos decir?, dar nuevas categorías a fenómenos que están extendidos a un nuevo nivel, pero que son problemas que ya existían. Y por último, que es la que creo que coincide más con ustedes y que está muy hermosamente declarada en el punto, creo que el 9 no, en el punto 8 perdón, del manifiesto, que es una tesis dadaísta, a mi juicio, que es privilegiar las aberraciones, hacer que la inteligencia
contraproduzca a través de puras aberraciones, que es en el fondo el error que en general uno como usuario busca evitar y que castiga y que incluso a ratos como que medio se olvida. ¿Qué pasó en este momento cuando, no sé si recuerdan que aparecían constantemente estas referencias a las IAs no pueden producir dedos? Y era como, fue un boom de imágenes con manos que tenían 6 dedos, 7 dedos o menos dedos, porque no procesaba aún esa parte, la tecnología. Y era muy bonito ver esa cuestión porque ahí uno veía justamente el proceso, digamos, de construcción de una inteligencia artificial que no es que realmente sea capaz de corregirse a sí misma, porque no es inteligente en el sentido humano de la palabra, ni tampoco es autoconsciente en el sentido humano de la palabra. Y esta tesis dada de producir aberraciones también me parecía llamativo que en rigor tampoco es capaz de desarmar a la IA, sino que más bien lo que hace a la larga es desarmar los presupuestos artísticos con los cuales ustedes están trabajando constantemente. Entonces, hay uno como que percibe, uno podría decir incluso la perversión de la IA es que siempre está funcionando como espejo. Es un espejo muy torcido, es un espejo como estos laberintos de espejo, por así decirlo, como de estas casas de Fapsilandia, de centros de juego, pero no deja de ser un espejo. Generalmente casi todas las respuestas a las que lo lleva la IA tienden más bien a poner en entredicho por qué se consideran artistas, por qué lo que están haciendo podría ser considerado como obra de arte, por qué los espacios donde circula circula como circula, por qué podrían valorizar económicamente una producción como esta cuando la propia IA no lo está haciendo ni puede hacerlo. De hecho, ahí uno podría como pensar que las producciones de la IA lo que están haciendo es derechamente impugnar cualquier forma cualquier manera de entender, perdón, la producción de valor. Como la teoría marxista, la teoría ya no sirve cuando piensas que hay un fenómeno, una plataforma que es capaz de producir infinitamente cualquier cosa, cualquier imagen, cualquier poema, lo que sea, un libro, no sé, de ficción, una novela, no sé. Y es súper potente en el fondo que la inteligencia permite ese diálogo, que es un diálogo que uno sabe, los artistas han estado tratando de generar desde la modernidad, en el fondo entender cuáles son las condiciones de producción de la propia práctica artística, tratar de cuestionarlas, de impugnarlas, pero siempre hay una base mítica que parecía no perderse, que tiene que ver fundamentalmente con la idea de autoría, con la idea de originalidad y con la idea de singularidad, que es como la base de casi cualquier práctica artística, por experimental que sea, sigue sustentándose en esas cuestiones. Como digo, a pesar de que las cuestionemos, a pesar de que todos hayamos ido a clase o hagamos clase y digamos la original no existe, básicamente todo es una copia, sabemos que aún así el circuito artístico sigue operando en base a ese tipo de fenómenos. Y me pareció también bonito esta cuestión de que ustedes rescaten muy evidentemente, que declaren muy honestamente, que la IA está constantemente pensando más bien en el pasado, que es parte del manifiesto, no, ahí me equivoqué, ese era decir el punto 8 porque no sé si decirle marketing, pero quizás como la parte más publicitaria de estas inteligencias, y incluso ustedes también han sacado partido de esta cuestión de esta narrativa, es que todo esto es demasiado nuevo, que son horizontes que no habíamos pensado ni imaginado, que como decíamos, es solamente producción de publicidad. Cuando vemos las producciones de la IA, siempre nos hace muy evidente esta idea partesiana de la muerte del autor, que claro, ahora Bartes nos parece como un viejito ya que nadie cita porque se pasó. Sin embargo, cada vez que vemos estas producciones, sobre todo las visuales, de ella, cuando uno tiene un ojo entrenado artísticamente, uno claramente reconoce de dónde viene cada cosa, de dónde fue extraída cierta imagen, no sé, un retrato de dónde vienen esas manos, dónde viene ese pelo, dónde vienen esos ojos. Uno más o menos se da cuenta. Y esa, esa como producción falsa de novedad es una cuestión súper llamativa, porque cada vez se empieza a invisibilizar más la propia tecnología. De ella está digamos, está siendo diseñada para que sea más difícil percibir esa cuestión.
claramente nuestra capacidad de procesamiento como seres humanos es mucho más limitada que la de una inteligencia artificial y eso es como lo que nos condena a no ir tan rápido como ella. Y me parece que también es una expresión de este concepto, una expresión muy torcida, digamos, de el concepto que nos plantea este autor norteamericano, Gregson Tanner, la idea de por siemplismo, que es como una complejización, sofisticación ya de la hipótesis de Mark Fisher sobre la cancelación del futuro. Aquí en este tipo de producciones claramente uno ve también una forma de negar la posibilidad de algo nuevo, pero está tan bien maquillado, hay una forma de nostalgia tan invisibilizada, tan total, que uno nunca deja de sorprenderse acá y nunca deja de fascinarse, porque de hecho uno podría estar como infinitamente hablando con la inteligencia y creyendo que está haciendo algo nuevo y algo muy distinto, cuando en realidad pero la inteligencia está resumiendo papers, está resumiendo algunos libros que uno ya leyó, pero le da un toque, le da una forma aparentemente incluso disruptiva con respecto a los discursos que ya existían. Y claro, en el caso del manifiesto que ustedes están mostrando, también tiene mucho de básicamente toda la producción teórica contemporánea, digamos, posterior a los 60. Yo lo leí y me parecía como, esto podría ser usado en una clase también, para resumir básicamente todas las hipótesis de los post-naturalistas, y sería muy útil, porque pero no nombras a ninguno y simplificas la conversación en torno a la producción directa, no tanto en términos abstractos, sino directamente en qué afectan todas esas hipótesis a la forma de hacer arte hoy en día, a la forma de hacer poesía hoy en día, a la forma de producir literatura hoy en día. Am, que el colectivo de San Martín se pone más didáctico, ingresa al campo de la educación, ah, podríamos decir, tecnopoética, que bueno, de hecho fue uno de los aspectos que ustedes también tomaban en cuenta cuando estuvimos haciendo la exposición 5G. Era como un factor medio difuso, oculto, de alguna manera hay que educar en el uso de este tipo de tecnología y bueno, quizás las estrategias paródicas y artísticas sean las mejores, pensando en que en general estas tecnologías son demasiado transparentes y no se están dejando ver, no se están dejando ver en el cotidiano, no se están dejando ver en ningún caso, a pesar de que, no sé, pensemos que Donald Trump tuitea imágenes de ella cada, no sé, una vez al día probablemente. Están muy presentes, pero cada día a la vez están menos presentes justamente en su transparencia. Y eso creo que puede ser peligroso. Si es que no tenemos mayor conciencia, está pasando de cómo estamos usando esas herramientas. Y bueno, ahí el arte claramente es como probablemente la única práctica que podría asumir ese desafío, justamente porque de partida no se toma en serio a sí misma, y también porque maneja niveles de autoconciencia muy profundos con respecto a la propia práctica. Yo creo que no, en general, los artistas deben ser como los sujetos más, no quiero decir autocríticos en el sentido como de que se están torturando todo el día, sino que de que realmente han internalizado una práctica que no puede nunca estar interrogándose. Uno sabe que hay artistas que siempre se repiten a sí mismos, cosas así, pero más allá de eso, en general, todas las producciones artísticas siempre insertan una pregunta por qué hago lo que hago y por qué hago lo que hago como lo hago. Así que eso quería sumar como a la conversación. Gracias, Diego. Vos dejas pensando en varios ítems, pero quisiera preguntarle José Ramón o Felipe si tienen algún comentario que hacer para seguir conversando y ir como desarrollando algunas ideas. Y le comento a quienes están viendo esto que si quieren participar, también pueden o dejarnos escrito un mensaje o pueden levantar la mano y luego vamos a pasar a poder conversar con ustedes brevemente. ¿Ya? Así que Pues abrimos ya a sí, discusión, a pelear. Jaime, te tomo la palabra. Bueno, aparte he visto que nos acompañan gente realmente muy interesante y
Bueno, está concretamente Rubén Tortosa, que es un artista de New Media Art y catedrático de procesos gráficos de la Facultad de Bellas Artes de la Politécnica de Valencia, con muchísima tradición y haciendo unos proyectos de arte multimedia interactivos interesantísimos. Por eso yo le invito también a que se sume al conversatorio, que es quien conozco, el resto no los conozco, pero él es uno de los invitados de lujo, de los asistentes de lujo. En cualquier caso, sí que me gustaría, bueno, primero, Diego, estoy completamente de acuerdo con todo lo que has expuesto. Ha sido una exposición muy extensa, muy completa. Has tocado todo aquello que a mí me interesaba bueno, que yo he también reflexionado sobre la obra o a partir del manifiesto post-IA de Estudio San Martín, pero hay algunas cosas en las que me gustaría, pues eso, establecer ese diálogo y quizás reforzar, ¿no? en las ideas o contarlas de otra manera, ¿no? De una mirada poliédrica, ¿no? Que es este conversatorio que tenemos ahora. Mm, A ver, yo creo que la burbuja de la IA me interesa mucho, pero yo creo que la IA ha venido para quedarse porque demuestra tal eficiencia en tantos sectores que prácticamente no vamos a poder vivir sin ella. ¿Quiénes? Obviamente, pues los que se dedican al tema de confort y progreso, ¿no? Es decir, ya no hablo de capitalización, etcétera, ¿no? Pero sobre todo, pues no sé, es que ya la evolución de la medicina, de la biotecnología, etcétera, etcétera, ¿no? Son campos de conocimiento que siempre han requerido para su desarrollo de un montón de nuevos medios, ¿no? De high tech, ¿no? De herramientas útiles. Y la IA viene a dar un salto cualitativo. Por lo tanto, es decir, pobres de nosotros si nos comemos todos los recursos, ¿no? Porque la IA es capaz de hacerlo, que nos deja sin IA, precisamente, ¿no? Y eso va a ser un problema cuando mis estudiantes ya no sepan utilizar un programa de inteligencia, un programa cualquiera, porque ahora ya confían en la IA o ChatGPT para programar en Blender, ¿no? Y hacer un renderizado en 3D, es decir, hay tantas cosas que en 3 años que yo llevo aplicándolo en mis asignaturas, esta gente joven ya ha decidido que para qué invertir tantas horas en aprender a programar Blender si la IA te lo resuelve haciéndole el prompt correcto, ¿no? Eh, vale, esto es el caso del utilitarismo, ¿no? De la IA, pero a mí el proyecto, el manifiesto post-IA de Estudio San Martín me lleva a un punto mucho más interesante. Es decir, me lleva a un punto mm, en el que, en el que la IA aparece en el mundo del arte, en el mundo de la creación, como por primera vez alguien con quien interactuamos que no pertenece a nuestro sentido cognitivo. Me gustó mucho, me interesó mucho, aprendí mucho leyendo el libro Modos de Existir de James Bridle, porque precisamente la reflexión que le llevaba a él, que también es artista, creador, a reflexionar sobre la IA era, ¿por qué no nos paramos a pensar y a describir y a rescatar y a analizar otras posibles inteligencias que no son humanas? Obviamente, todo este campo anterior utilitarista nos lleva a querer mm, perfeccionar al algoritmo hacia una inteligencia humana suprahumana, pero en la dirección de lo humano más allá. El arte, los artistas, nos hemos encontrado con que también, y es la posibilidad más fascinante, esa inteligencia podría ser no humana. Y si es una inteligencia que no piensa como nosotros, ni reflexiona como lo hacemos los humanos, tenemos una oportunidad única, histórica, para dialogar, ¿no? Y en ese diálogo es donde surgen los encuentros y en donde yo, en el manifiesto, leyendo con detención, con atención, el manifiesto poesía de Estudio San Martín, veo que aparecen una serie de elementos interesantísimos, que además
cada vez que mis estudiantes o los artistas de mi alrededor han hecho este esfuerzo de diálogo con la IA, ha surgido lo mismo, ¿no? Es decir, queriendo saber qué es la IA y dialogando con ella a través de sus respuestas, nos tropezamos con sorpresa con la revisión de quiénes somos nosotros. O sea, lo más fascinante de preguntarle a la IA, ¿tú quién eres? Es que tras su respuesta surge el ¿y yo quién soy? Es decir, nos revisamos como entidad orgánica, ¿no? Intelectual. El diálogo con la IA y sus respuestas, y eso que tenemos una IA que todavía no está entrenada en la dirección correcta, pero el día en el que ese LLM, ¿no? Ese Large Language Model, ¿no? Esté suficientemente entrenado, pues tendremos respuestas mucho más allá de nuestra, de ese dato medio, ¿no? De ese dato ponderado, ¿no? Del que habla tanto Ito Steyler. Yo creo que ahí tenemos una oportunidad fascinante, los artistas, para tomar, para comandar ese vuelo, esa navegación hacia un territorio inexplorado por descubrir, que es revisarnos desde fuera de nosotros, revisarnos desde fuera de nuestra humanidad. Y por tanto, una vez nos revisemos, tal vez estemos obligados a repensar nuestra función y nuestra manera de existir, ¿no? Eso por un lado, pero por otro lado, también queriendo, en el territorio artístico, queriendo que la IA nos construya obras de arte, generándole esos prompts para ver qué imágenes nos ofrece, nos tropezamos con sorpresa con la revisión de qué es una obra de arte, ¿no? Es decir, qué significa crear, qué es la autoría, ¿no? Aquí es una de las reflexiones más potentes. Yo estoy muy ilusionado, es decir, muy interesado en ver cómo evoluciona lo que he comenzado a hacer en apenas 15 semanas con mis estudiantes de un grado en Bellas Artes, que apenas tienen 21 años, y que en 15 semanas han comenzado a replantearse qué significa el arte, qué significa crear, qué es un autor, por qué yo soy autor, es el autor el programa de IA que he utilizado o hasta qué punto lo puedo ser yo. Y toda esa revisión me parece fascinante, ¿no? El problema o quizás el reto, y con esto concluyo esta aportación al diálogo, es que la cajanegrización del proceso constructivo de la IA nos impide comprender sus procesos generativos. Así, por tanto, sus resultados son para nosotros poco más que actos de fe. Es decir, la verdad de la IA es una verdad revelada, ¿eh? Es decir, hay como, al final resulta que de esos tres palos, tres soportes de tres metodologías de acceso al conocimiento que hemos manejado los humanos en toda nuestra historia. Uno es el método científico, la observación. El otro es el método intuitivo, el arte, creación artística. Y el otro es el método revelado, es decir, es la verdad revelada, ¿no? Es la religión, ¿no? Entonces, en esos tres aspectos, ¿vale? Y resulta que la IA te la tienes que creer, aunque sea simplemente como una verdad promedio, ¿no? Una verdad ponderada entre todos los resultados de una base de datos, ¿no? A la que tiene acceso. Pero al final, su caja negrización, o sea, su imposibilidad de acceder a su forma de funcionar, nos, nos deja como acólitos de una religión con una verdad revelada, ¿no? Eso sería un poco los dos o tres aspectos, tres cuestiones que a mí me han surgido como más potentes de mi fascinante viaje por la lectura del manifiesto post-IA, ¿no? De Equipo San Martín. Puedo sumar algo muy breve con respecto a lo que decías que al comienzo, efectivamente, las mejoras y las utilidades, digamos, de las inteligencias artificiales
son tremendas y sabiendo que todos de hecho la usamos ya en labores incluso profesionales. em, Creo el asunto que es oscuro, justamente porque no tenemos teoría cómo funciona esto que decías este modelo de pensamiento distinto. Cuando no tenemos conciencia de que la IA está mimetizándose con nuestra manera de pensar, que es lo que está entrenada para eso. Justamente que no nos demos cuenta que ella piensa distinto, que ocupa, no es que hable chino, por así decirlo, es que ni siquiera piensa como nosotros. Am, es que, claro, estamos generando una nueva manera de pensar muy cercana también al pensamiento mágico, que decías tú, que es este concepto que están usando en Estados Unidos de la sociedad post-alfabetizada, post-literate society, eh, que además se está mezclando con un componente de clase muy importante. En el fondo estamos viendo que quizás de aquí a 10 años, porque vamos un proceso muy acelerado, vamos a tener una distinción muy evidente entre quienes entienden la inteligencia artificial simplemente a nivel de usuario y que, claro, lo ocupan para, como decíamos, encontrar la receta de paella, saber, no sé, cómo funciona una determinada ley y hacer su tesis eventualmente, y aparentemente una élite que no va a usar esa tecnología. Va a saber usar las antiguas y va a seguir usándolas. Digamos, las competencias lectoras y escrituras van a ser las mismas que hemos tenido toda la vida, pero van a entender que justamente se va a ser un factor diferenciador en el contexto de una masa, por así decirlo, homogeneizada a partir del pensamiento de la IA, que como sabemos también tiende hacia allá, pero por una cosa de que tampoco hay tanta opción en el mundo, son limitadas y el pensamiento tampoco es tan amplio, por así decirlo. Esa experiencia, o sea, esa cuestión es súper oscura, como decía, y es una cuestión muy abismante. Imaginarse cómo va a operar. Claro, de ahí que de nuevo los artistas sean como clave en ese diálogo, que serían aparentemente como los que están entre medio, algo así como el jamón del sándwich, porque van a tener la experiencia de los dos lugares, por así decirlo. Y sería ideal que se Definitivamente. mantenga de esa manera, que permita esa reflexión crítica, no desde esta como falsa alfabetizada, perdón, y esta como masa analfabeta, que es la que se prevé que existirá. Eso. Sí, interesante, Diego, yo leí algo hace muy poco también, bueno, dentro de toda la circulación también de, no sé, bueno, está muy vinculado con estas plataformas de divulgación científica en la que también como, no sé si será por la misma burbuja comunicacional en la que uno se envuelve, circulan discursos contradictorios también entre sí sobre los posibles, ¿no? Los posibles o los estudios que unos dicen una cosa, otros dicen otra. Me interesó uno en relación a lo que tú estás diciendo acerca de la pérdida el rol de la caligrafía, por ejemplo, que era un tipo de eh, claro, que iba a haber un devenir desde la caligrafía entendida como una homogeneización disciplinaria de la escritura como parte de la masificación de la educación pública, a también un uso elítico de que las personas que iban a mantener la escritura a mano finalmente iban a ser una élite que tenía el tiempo y el espacio para poder ejercitar ese tipo de práctica y bueno, el resto masivo yo creo que esa es sí, una advertencia y un posible, bueno, eso y muchas otras cosas. Em, Mantengo los agradecimientos y lo que comentaba Jaime, no sé si de las personas que están presentes hay alguna pregunta o comentario que puede ser, no sé, sobre algún proceso Sí, de obra puedes o no levantar sé, la mano y Jaime, si hay alguna cosa que te parezca que haya quedado, quedado pendiente de comentar o... no, quizás tomar un poco colgarme un poco de lo que estaban conversando, algunas ideas que me parecen interesantes y que son cosas que hemos estado conversando con Felipe también. La noción de contraproducción que instala Diego, que es como, claro, incluso hablándolo con José Ramón también lo hemos hablado, que es como una especie de condición de la producción de valor artística, el siempre como ser el porfiado del curso, como en el fondo ser un poco ir como a contrapelo de los usos hegemónicos o estar luchando con la moda, digamos, o con las tendencias. Como que hay algo ahí muy curioso de cómo opera el arte en términos de generación de valor que se debe a
a ese lugar otro, ¿cierto? Ese lugar como que desde otro lugar ve los problemas o que produce problemas o preguntas o soluciones, entre comillas, desde otro lugar. Y creo que hay algo, personalmente pienso que hay algo súper interesante con el modelo productivo de la inteligencia artificial y ya de gran esfera de matrices productivas por la implicación de la inteligencia artificial en sus procesos, que son absoluta o en gran medida eh, especulativas, ¿no? Hay una matriz de producción de valor que tiene un ingrediente especulativo enorme, más allá de la bolsa de valores, más allá de los mercados inmobiliarios, incluso en el arte estamos hablando mucho de especulación y de mundos posibles, y es algo que como que apela directamente a nuestras formas de crear o imaginar las posibilidades de nuestro quehacer. Y creo que esas nociones, en el fondo, también se levantan muchas de los sustratos, digamos, de sentido al momento que uno trabaja con herramientas de inteligencia artificial. Em, Como que la producción es rara. Es raro afrontar la producción con estas herramientas. Y quiero insistir en cuando la IA me dice que no tiene conciencia, pero esa misma frase también es una construcción que no tiene conciencia. Hay un doble artificio que mencionamos en la introducción del texto que no sé, me parece curioso porque se ve en todos lados esto de que se hablan cosas que no son o se dicen cosas que no son, pero que tienen un rendimiento. Y José Ramón me hace mucho sentido lo que dice, que todo esto son verdades reveladas, en el fondo son, te lo crees o no te lo crees y de ahí para adelante. Pero Ten en cuenta, es una Jaime, matriz productiva interesante y muy contemporánea también, ¿no? ten en cuenta, Jaime, que por ejemplo, ahora que está aquí, que está Rubén, Rubén y yo somos viejos caníbales tecnológicos. Es decir, Rubén y yo en los años 80 estábamos tratando de destripar máquinas, estábamos tratando de canibalizar la tecnología. Siempre en estos últimos 40 años de nuestra existencia creadora, el proceso ha sido comprender a la máquina para llevarla más allá de Ujú. su planteamiento inicial, de su propuesta industrial, es decir, ¿para qué fue creada? Pues no, vamos a llevarlo a otro lugar, ¿no? Entonces, ese proceso es fácil de hacer, simplemente hay que tener un proyecto artístico, una voluntad férrea y mentalizarse que hay que conocer el proceso técnico, ¿no? Pero llegas a la IA y la IA no es una máquina, es un Ah, algoritmo. Y es muy además es un raro. algoritmo de caja negra, es decir, cuyo proceso está cerrado. El reto es mayúsculo porque ¿cómo canibalizas una herramienta que no existe físicamente? Es decir, que no puedes desnudarla, ¿no? Yo recuerdo de algunas instalaciones de Rubén y mías, pues por ejemplo, con faxes o con fotocopiadoras, en donde quitábamos todos los elementos y dejábamos que el proceso técnico fuera, o sea, se viera, es decir, de cómo todo el proceso de generar una copia, ¿no? Electrostática, pues estaba a la vista, ¿no? Y gracias a eso, pues le producíamos cosquillas a la máquina, porque interveníamos en sus descargas eléctricas y entonces la máquina se reía, sufría las cosquillas y entonces producía algo que era pues lo que hoy sería un glitch, ¿no? En el campo de lo digital, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo le haces un glitch a la IA, ¿no? Es decir, al algoritmo. Y aquí hay Nice. procesos que merece la pena pensar, porque en el fondo, si nos desviamos de ahí, nos hemos desviado del eje medular, ¿no? De la tecnología, me parece. Del arte con la Sí, tecnología, no de claro, la claro, claro. Siempre hay una capa de sin sentido donde no puedes entrar y es una locura. Rubén tiene la mano levantada. Cuéntanos, Rubén. Bienvenido. Eh, bueno, agradecer muchísimo a José Ramón que me haya invitado a esto, porque a estas conversaciones, porque yo ya llevo tiempo, desde que surge la IA, ¿no? Que lo que pretendo estar es atento, diría, ¿no? Y entonces en ese estar atento me interesa mucho todo lo que estáis diciendo. No he podido leer el manifiesto, pero lo leeré, porque últimamente casi todo lo que leemos tiene que ver con la IA. Pero yo como artista, que es la parte que me interesa, es decir, porque en realidad la parte sociológica, filosófica, pues bueno, todo eso, hay mucha gente que muy preparada que ya lo está haciendo, pero a mí me interesa la mirada, ¿no? Que estaba hablando ahora precisamente José Ramón y que también vosotros habéis en algún momento
resaltado, ¿no? Es decir, ¿cuál es nuestra mirada ahora? Yo recuerdo, y todos vosotros vais a recordar esta frase que dijo Kodak en su día, ¿no? Dijo, aprieta el botón y nosotros haremos el resto. ¿De acuerdo? Pues aquello supuso una revolución en la imagen, pero claro, tampoco empezamos a echarnos de los pelos, madre mía, y ahora todo el mundo va a tener a imagen. Cuando estaba diciendo Felipe, ¿no? Lo de las advertencias. Bueno, Felipe, es que cuando se inventó la imprenta Gutenberg sabemos lo que ocurrió. Nadie podía, ¿cómo iba a tener la gente libros? ¿Cómo iba a tener la gente conocimiento? Es decir, yo creo que lo que hay que quitar aquí son las advertencias. Luego, disruptiva. Yo pienso que todavía no es disruptiva porque precisamente lo que está haciendo la IA es una copia barata del mundo o de lo que hay, de las imágenes, pero muy barata, muy barata. Entonces, en ese estar atento, sí que me he dado cuenta, José Ramón, por ejemplo, ha comentado lo del espejo, me parece fundamental. De repente ha dicho, hey, alto, nos ha puesto delante un espejo, ¿no? Y nos está haciendo pensar muchísimo. Luego, José Ramón también ha dicho que revela, me ha parecido muy interesante, ¿no? Sobre todo esa idea de que no sabemos lo que ocurre ahí. Yo también, haciendo otra vez el símil de Kodak, recuerdo cuando vi la primera vez el anuncio de un fax por la televisión. O sea, yo vi un anuncio de televisión donde una oficinista ponía un papel en una máquina que aparecía en la otra parte del mundo. Es decir, es que eso ya era IA. Es decir, o sea, la máquina desmaterializaba todo aquello, lo metía en un túnel, cruzaba océanos, anticiclones, borrascas y aparecía en la otra parte del mundo. Al día siguiente, ¿qué quise hacer yo? Tener esa máquina entre mis manos, llamar al cabo, oye, José Ramón, ¿cómo podemos hacer esto? ¿Por qué? Porque para mí era apasionante, ¿no? Esa idea de que la imagen viajase de esa manera, ¿no? Yo llevo mucho tiempo en mi obra ya desprendiéndome, intentando desprenderme de las imágenes porque hay una inflación brutal de imágenes en el mundo y ya desde hace muchos años, mucho antes de la IA, ya pensé que los datos eran mi mejor materia prima. Y entonces empezaron a interesarme los datos. ¿Los datos para qué? Para producir algo, para producir el que un acontecimiento. ¿No? De repente pasa algo en un lugar que genera un acontecimiento en el otro lugar a partir de esos datos. La IA en realidad son datos. Son datos. Yo recuerdo también a Couchot, ¿no? Cuando hizo la exposición famosa en el Pompidou, en el que decía aquella de automáticos, pre, ¿no? Automáticos y después qué, ¿no? Donde establecía que la computadora era la mejor copia de la persona, es decir, era hardware y software. Ahora la IA, pues casi lo ha dicho Alcalá, es Dios, es decir, nos revela el mundo, es una cosa como muy... Entonces, yo creo que en este momento, luego el glitch, el error, precisamente la IA ahora está en el momento del error. La IA no ha aprendido todavía a hacer la perfección, lo va a aprender, yo diría que en meses, pero precisamente ahora la parte de la que me interesa es el intersticio, es decir, eso que hace que no sabe hacerlo y genera un error. Dentro de nada no los generará. Y entonces nosotros le diremos a la IA que los genere, pero será impostado, ¿no? Entonces yo creo que sí que hay margen y sobre todo somos los artistas quienes deben de darle sentido a la IA, por lo menos en nuestra parte de la imagen, de revelar ese mundo, ¿no? Que es lo que siempre ha hecho el arte a través de la historia, porque el arte siempre ha utilizado la tecnología y ha revelado ese mundo de una manera diferente. Ahora la IA nos va a revelar el mundo de otra manera, ¿no? Y también, y ya termino, eh, parto también de la idea que la imagen se genera a partir de la palabra y también la generación de textos es a partir de la imagen. Y entonces yo creo que esto lo que nos lleva a una reconfiguración de la relación entre las imágenes y las palabras, ¿no? Entre lo visible, diría yo, y lo decible. Y solo, pues eso, ¿no? Muchas gracias por estar ahí, por pensar como pensáis y de verdad que yo pues quiero estar muy atento a todo esto y reflexionar sobre ello para ver qué imágenes puedo generar con todo ello. Muchas gracias. Gracias, Gracias, Rubén, por tu Rubén. comentario. Gracias. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que planteas en relación a que desde cierto punto de vista, claro, si bien son tecnologías que se presentan hace poco tiempo en su masividad, también son tecnologías que se vienen pensando teóricamente y experimentalmente hace mucho tiempo, pero bueno, hay un fenómeno reciente de masificación, eso es innegable. Pero desde cierto punto de vista no hay nada nuevo en que los artistas estemos experimentando con las tecnologías disponibles. Eso es una, ¿no? Es una constante en cierto sentido y es parte
es propio de la práctica artística y yo creo que es una de las dimensiones en las que nosotros entendemos también nuestra implicación en este caso con herramientas, modelos de inteligencia artificial. Bueno, que como una etapa más de la producción, me imagino que ustedes también, de un proceso, proyecto y implicaciones entre arte y tecnología que, bueno, exceden en este caso la inteligencia artificial y en fin. Y probablemente los proyectos más interesantes dentro del campo en esta relación serán justamente los que, claro, se introduzcan mucho más profundamente en esa relación, en las maneras, como ya lo hace el campo dentro del arte contemporáneo, ese subcampo de las artes mediales, ¿no? Existe ya. Entonces, bueno. Lo que quiero decir es eso, que me parece muy importante lo que acabas de decir, para quitarnos un poco esta idea de lo novedoso, ¿no? De la novedad y, bueno, hay algo de continuidad también. Ahora, sí es cierto que tal vez hay algo que supera, tal vez que va más allá tal vez o sea, digo, que el fenómeno de la inteligencia artificial, si a uno ya habla en esa escala, ¿no? En la escala fenómeno-inteligencia artificial, y no tanto específicamente los modelos con los que los artistas nos relacionamos, que son un subcampo muy reducido dentro del gran fenómeno de inteligencia artificial que tiene muchas aplicaciones y que probablemente las más importantes están ocurriendo en otros campos. Si lo pensamos así, en esa escala más grande, sí que la inteligencia artificial es un fenómeno nuevo y que puede ser que genere transformaciones a nivel planetario que no sabemos hacia dónde van a llevar, pero que probablemente van a ser mucho más importantes que lo que pueda ocurrirle al campo del arte, que, bueno, que es como Bueno, ya dicho, Felipe, viene experimentando con las prácticas, digamos, entre arte y tecnología hace mucho tiempo. Bueno, Felipe, eso de No lo que sé. no somos tan importantes, cuidado. O sea, vamos a ver, yo creo que somos los más importantes. Quiero decir, todo el mundo tiene claro, y los científicos y los técnicos tienen claro, que lo que va a salvar la gestión de la IA es precisamente la implantación de un tecnohumanismo poderoso, bien implementado y bien definido. O sea, es decir, el concepto de cuál es la relación entre el humano y y el algoritmo es precisamente lo que va a permitir el tener ciertos acotamientos, ciertos territorios de lo ético y lo moral. Y Mm. entonces en el campo de lo ético y lo moral está toda la clave. Es decir, porque lo demás va solo. O sea, es que la IA aprende sola, o sea, la IA funciona sola y es más, llegará un momento que tendremos que frenarla, ¿no? Si Y podemos, claro, porque se y va a para eso, desmadrar. y para eso la dimensión política tiene que ser fundamental. Sí, pero la Para que esas dimensiones política, morales y éticas se puedan implementar, tiene que haber una voluntad política, porque si no, o sea, de nuevo, en esta escala de la inteligencia artificial grande, ¿no? Como fenómeno global, los que están llevando hoy día, los que están direccionando sus efectos de manera mayoritaria son conglomerados tecnológicos, hegemonías de gobierno, y eso no tienen al menos no hay un horizonte ético moral que los determine. O sea, sí, esto lo que Felipe, tenemos es pero un política, aceleracionismo neoliberal pero catastrófico. Felipe, política sin moral es puro trampismo. Es Mm. decir, y precisamente tenemos que ir hacia otro lugar. O sea, el populismo es lo que en estos momentos hay que evitar a toda costa. Por lo tanto, estoy completamente de acuerdo. El asunto es político. Pero esa política no puede llevarse a buen territorio si no está encauzada por una moral. Y esa moral la tiene que guiar el tecnohumanismo. No hay otra posibilidad salvífica. Entonces, es una conexión de todo. O sea, no te estoy diciendo en absoluto. Lo que estoy diciendo es que sí, pero todo va interrelacionado, ¿no? Y ahí es donde nosotros... A menos que, como decía Diego en un momento, seamos bueno, pasando pasando a un giro como. Sí, como quitándonos del centro de importancia, tal vez los humanos vamos a quedar en la historia trascendente como un momento en el desarrollo, no sé, como Reza Negarestani, ¿no? Hablando del petróleo, que es la fuerza diabólica que mueve el mundo. Tal vez la IA nos usó y después termina otra cosa. Y fuimos un pequeño momento en la historia tecnoevolutiva de la existencia. No sé. Sí, sí. Todo eso puede ser.
Sí, a mí me gusta mucho esa idea como de operatividad porque, bueno, hablando de la imagen operativa de Parica y de nuevo de Dito Stel, me gusta harto pensar en la operatividad porque en el fondo nos hace pensar en cuál es el lugar que nosotros como operadores que somos, o sea, José Ramón, ya no podemos entrar a desarmarle los tornillos, ¿cierto? Entonces nos hemos transformado en operadores y estamos confundidos de que si le estamos haciendo la pega a DeepSeek o si en verdad estamos desmontando sus lógicas. Como artistas creo que, claro, nos corresponde preguntarnos sobre, yo creo que esa noción del operador y de la operatividad, en términos de que, claro, el, la IA funciona solamente en la medida de que tiene instituciones y una sociedad que en el fondo como que la usan. Territorializa solo en la medida que tiene agentes como nosotros que la utilizan y la operativizan. Es como ocupar Instagram, yo soy un operador de Meta que en el fondo le entrega datos para poder seguir funcionando. Y viceversa, también me entrega información que a mí me permite habitar el mismo mundo que configura y el mundo en el que nos relacionamos nosotros. Entonces, quizás yo pienso que esa noción del cuerpo situado en la IA, como que pensar que la IA no tiene cuerpo es, también creo que es un poco problemático en cierta medida, o que no tuviese, o que fuese una, digamos, tiene tiene una doble materialidad, la de los servidores, la de los cables, pero también la de nosotros mismos, que en el fondo integramos la operatividad del sistema. Como artistas creo que esa figura es súper fascinante, Por porque, eso hablaba yo de Dios, ¿no? Porque en la historia de la humanidad, el ser humano nunca se ha tenido que enfrentar a algo incorpóreo, salvo a los dioses. Es decir, claro, los dioses además los y de hemos nuevo, encarnado, sí, ¿no? Los hemos tenido que encarnar, sí. ¿no? En la mitología para que puedan tener una forma con la que enfrentarnos. El problema es quedarnos vacíos de imagen, ¿no? Vacíos Exacto. de cuerpo, ¿no? De imago, porque Y ahí de entonces nuevo, no tenemos a quién dirigirnos, ¿no? y ahí de nuevo, cuando hablamos con este Dios, nos damos cuenta que Dios está en nosotros. Entonces, la metáfora religiosa tiene un rendimiento curioso, que, bueno, uno que ha devenido ateo también es como conflictuante, ¿no? Entrar en en estas lógicas que son más etéreas también, ¿no? Y bueno, relevar ese lugar. Es como, yo estaba haciendo un curso en arquitectura con otros colegas y tal, de hecho creo que está conectado por ahí uno de mis colegas, en el que estábamos problematizando la noción del trabajo, ¿ya? Entonces estaban preguntando, oye, un arquitecto, eh, ¿cuándo va a poder reemplazar la IA al arquitecto, etcétera, etcétera? Al final el problema no es que la IA te reemplace, es que va a haber un jefe que va a privilegiar un modelo de lenguaje o un modelo de desarrollo de maquetación en vez del trabajador. O sea, hay otra noción material, otra noción humana y política en la que, insisto, es como Trump, ¿cierto? O como Grok, que toma todo lo que Elon Musk le dice y lo implementa de manera masiva. No es tanto, o sea, también hay que relevar esos puntos, ¿no? Esos puntos de poder que creo que son unos antiartistas en ese sentido, del uso de las plataformas, de las herramientas, etcétera. Rubén se tiene que retirar. Muchas gracias, Rubén. Muchas gracias, Rubén. Ha sido un Gracias por placer. tu comentario y por participar. Bueno, Bueno, solo apuntar, lo he escrito, que creo que en el futuro, cuando la IA ya tenga más ente de lo que es, creerá que nosotros somos Dios, porque somos sus creadores. Entonces entrará en un Ah, conflicto ella. Muchas gracias, eh. gracias, Gracias. Nos Rubén. vemos. Chao. Abrazo. Gracias. Chao. Bueno, ¿alguno de ustedes quiere comentar algo más? Pasamos o a las preguntas o al cierre. Así que, Yo ¿algún simplemente, comentario? siguiendo el hilo perdón, siguiendo el hilo de lo que estábamos comentando con José Ramón recién sobre la dimensión política, y pensando también en este momento de aceleracionismo que está, bueno, que nos tiene un poco, claro, estamos acelerando, pero hacia dónde, ¿no? Hacia dónde se dirige esa aceleración y que pareciera que el horizonte es exclusivamente el de catástrofe neoliberal, en fin. A mí me parece importante, nosotros además que estamos en este contexto chileno-latinoamericano, relevar las otras posibilidades ya existentes
no entonces imaginando otros futuros posibles, sino mirando lo que ha existido con la experiencia, por ejemplo, del CyberSyn en Chile, en el gobierno de Salvador Allende, ¿no? Ahí tenemos una experiencia experimental de desarrollo tecnológico, de aplicación de una cibernética con principios socialistas que no estaba determinada por lo que hoy día es la hegemonía del desarrollo tecnológico. Entonces, existen otras posibilidades dentro de la política y han habido experimentos digamos, con otros paradigmas y por lo tanto es posible imaginar otras, apelando incluso a nuestra propia historia. Creo que eso como chilenos también me parece que es una responsabilidad histórica. Saqué la bandera así y todo. Sacó la bandera. Bueno, amigos, muchas gracias por venir, por participar, por haber revisado la obra también. Gracias, José Ramón, por la invitación y Diego por acompañarnos en nuestras locuras, en nuestras contaproducciones. Gracias a ustedes por la Voy a invitación. quedar por esa palabra hoy día. Y nada, pues gracias a quienes tuvieron Muchas la gracias a ti, gracia ha de sido un venir. verdadero placer. Muchas gracias. Gracias. Y Gracias. Que esto estén se va muy a bien. publicar, yo creo que hoy día más tarde, así que entretenido lo Vale. compartimos. Pasarlo y así lo distribuiremos para Exacto. que la Vamos a subirlo grabación Ya, fluya. ya no Muy nos bien. podemos arrepentir de nada de lo que dijimos. exactamente. Todo será usado por Grok en su próxima iteración. Ya. Un abrazo enorme, amigos. Hasta Muchas Chao, luego. gracias. que Gracias. estén Que estén Chao. muy bien. bien. Chao.